Hola a todos los espectadores de Create Games. Hoy vamos a hablar de uno de los juegos más icónicos de la consola de Super Nintendo, Contra 3 de Alien Wars. Este juego de disparos en 2D es conocido por su acción intensa, desafíos extremos y una banda sonora épica que te mantendrá en tensión en todo momento. Contra 3 de Alien Wars fue desarrollado y publicado por Konami en 1992 y ha sido uno de los juegos más populares en su género. Si eres un fanático de los videojuegos de acción y disparos, definitivamente no puedes perderte este clásico de los videojuegos. Games. Si eres un amante de los videojuegos clásicos, seguro conoces Contra, este juego de acción y disparos con temática de ciencia ficción y guerrilla. El primer juego de la saga fue desarrollado por Konami y lanzado en 1987 como juego de arcade. Su nombre fue Contra. Luego, en 1988, fue lanzado un nuevo juego denominado Super C para la consola Nintendo Entertainment System, NES, y varios formatos de computadora, incluyendo la MSX2. En Europa y Oceanía, el juego fue conocido como Grisor en las computadoras y como Probotector en la NES. Desde entonces, se han producido varias secuelas de Contra, siguiendo la trama del juego original. 4 años después de Super C, nacería Contra 3 de Alien Wars. Fue desarrollado y publicado por Konami, una empresa japonesa de videojuegos fundada en 1969. El equipo de desarrollo está conformado de la siguiente manera. Director y diseñador. Nobuya Nakasato es un diseñador de videojuegos japonés que ha trabajado en varios títulos famosos de Konami, incluyendo Contra 3, que fue uno de sus mayores éxitos. Además, también trabajó como diseñador en otros juegos populares de Konami, como Gradius 3 y Super Castlevania 4. Nakasato comenzó su carrera en la industria del videojuego en 1987, trabajando en el diseño de niveles para las versiones de NES de Contra. Después de trabajar en Contra 3, Nakasato dejó Konami y comenzó a trabajar como diseñador independiente. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por su habilidad en el diseño de niveles y por su enfoque en crear una experiencia de juego equilibrada y desafiante para los jugadores. Actualmente, se desconoce su paradero y actividad en la industria del videojuego. Productor. Kazumi Kitawe es un diseñador de videojuegos japonés que ha trabajado en la industria de los videojuegos desde la década de 1990. Es conocido por su trabajo en varios juegos de la serie Contra, incluyendo Contra 3 de Alien Wars, donde desempeñó un papel clave como diseñador de niveles y jefe de diseño. Kitawe ha participado en otros juegos para Konami, como Axel y Sparkster. También ha trabajado en otros proyectos fuera de Konami, como el juego de lucha Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Star, que fue exclusivo para la Nintendo Wii en el año 2010. Compositores. La música de Contra 3 de Alien Wars fue compuesta por dos músicos japoneses llamados Miki Higashino y Masanori Adachi. Ambos trabajaron en conjunto para crear la banda sonora del juego, la cual se caracteriza por ser intensa y emocionante, adecuada para un juego de acción y disparos, misma que ha sido muy valorada por los fanáticos del juego, y es considerada una de las mejores bandas sonoras de los juegos de la época. Miki Higashino es una compositora y pianista japonesa, que ha trabajado en numerosos juegos de Konami, incluyendo la serie de juegos de Castlevania y Gradius. Ella ha sido elogiada por su capacidad para crear música que se adapta perfectamente al estilo del juego y al ambiente en el que se encuentra el jugador. Por otro lado, Masanori Adachi es un compositor japonés que ha trabajado en varios juegos de Konami, incluyendo la serie de juegos de Contra. La colaboración entre Higashino y Adachi en este proyecto dio como resultado una banda sonora que fue muy bien recibida por los fanáticos del juego y sobre todo por la crítica especializada. Las melodías enérgicas y épicas de la música complementan perfectamente la acción intensa del juego y hacen que la experiencia sea aún más emocionante. En general, la música de Contra 3 de Alien Wars es una parte integral de la experiencia del juego y es una de las razones por las que sigue siendo tan recordado y apreciado hasta el día de hoy. El equipo de desarrollo detrás de Contra 3 fue una combinación de talentosos desarrolladores veteranos de Konami y nuevos talentos que trabajaron juntos para crear uno de los juegos más emocionantes y desafiantes de su tiempo. Fecha de lanzamiento. El juego fue lanzado originalmente en Japón el 28 de febrero de 1992 para la consola de Super Famicom con el nombre de Contra Spirits. Luego, fue lanzado en Norteamérica en el mismo año el 7 de abril de 1992 bajo el título Contra 3 de Alien Wars para la consola de Super Nintendo Entertainment System, que es la SNES. También estuvo disponible en la consola virtual de Wii en el 2007, así como en la consola virtual de Wii U en el 2013. Además, también se lanzó en la colección Contra Anniversary Collection en el 2019, que incluye otros títulos populares de la serie Contra. Desde su lanzamiento en 1992, Contra 3 de Alien Wars ha sido aclamado como uno de los mejores juegos de acción en 2D de todos los tiempos, y su legado sigue vivo hoy en día gracias a su disponibilidad en diversas plataformas de juego. Personajes principales.
Los personajes principales son Bill Rizer y Lance Bean, también conocidos como los Contra. Ambos personajes han aparecido en juegos anteriores de la serie Contra y su objetivo en este juego es luchar contra una invasión alienígena que amenaza con destruir la Tierra. Bill Rizer y Lance Bean son soldados altamente entrenados y equipados con armas avanzadas, lo que los convierte en la elección perfecta para luchar contra los alienígenas invasores. Durante el juego, los jugadores pueden controlar a uno de los dos personajes principales y cada uno tiene habilidades y armas únicas que los ayudan a enfrentar los desafíos que se presentan. Cada personaje juega un papel importante en la historia del juego y ayuda a crear una experiencia de juego emocionante y envolvente. Armas y power-ups. Las armas disponibles que los jugadores pueden recolectar como power-ups son Barrier. Es una barrera de energía temporal que protege al jugador de los ataques enemigos. Spread Gun. Es una arma que dispara 3 balas en un patrón de abanico, lo que la hace efectiva contra enemigos agrupados. Homie Gun. Dispara varios misiles naranjas de rápido movimiento que se dirigen a cualquier objetivo. La producción de daños es bastante débil. Crash Gun. Dispara misiles azules que explotan al contacto o después de viajar una cierta distancia. Las explosiones causan daños sucesivos a cualquier objetivo al que golpean. Fire Gun. Una gran flama que se proyecta desde la punta de la pistola, causando un gran daño a cualquiera que toque. Sin embargo, la distancia de la llama es limitada. Helio Bomb M80000. Una bomba de helio portátil que cuando se activa daña severamente o vaporiza a cualquier enemigo en el radio de su explosión. Laser Gun. Es un arma que dispara un rayo láser poderoso que atraviesa a los enemigos y puede causar una gran cantidad de daño. Historia del juego. La historia del juego se sitúa en el año 2636 AD, en donde los invasores alienígenas que fueron derrotados en entregas anteriores deciden iniciar una guerra a gran escala contra la humanidad en la Tierra, dando inicio a las guerras alienígenas. A diferencia de los juegos anteriores de Contra para NES y Game Boy, la ambientación futurista se mantuvo en la versión estadounidense. Niveles y jefes. Nivel 1. Occupied City Street. El escenario está ambientado en una calle abandonada de la ciudad que aún se encuentra en medio de una feroz batalla entre el ejército intergaláctico Red Falcon y las fuerzas militares de la Tierra. Cerca de la mitad del nivel se puede ver un avión de la Fuerza Aérea de la Federación bombardeando el área objetivo, envolviendo todo en llamas letales que el jugador deberá cruzar. Los subjefes que nos encontraremos en este primer nivel son el muro de defensa. Es un jefe recurrente en la serie Contra. Es un mecanismo de defensa alto y fuertemente armado que normalmente protege la entrada a una base enemiga subterránea. Es uno de los jefes más icónicos de la serie y aparece en casi todos los juegos. Otro subjefe es Magnus MK2. Es otro jefe recurrente en la serie Contra. Es un tanque grande y fuertemente blindado que funciona mediante el uso de la fuerza magnética. Cada juego en el que ha aparecido uno de estos tanques ha tenido su propio modelo como tal. Sus tamaños, forma y armamentos difieren mucho entre cada entrega de la saga. El jefe final se llama Taka, una criatura alienígena que se parece a una tortuga gigante, con patas frontales con garras sostenidas por fuertes músculos que parecen estar hechos de algún tipo de tejido similar al cerebro. El monstruo tiene una colmena igualmente enorme que sobresale de la parte superior de su caparazón, desde la cual libera enjambres de insectoides parásitos alienígenas voladores. La abertura de la colmena se puede destruir, evitando así que salgan más insectoides. Esta colmena no se puede destruir en modo difícil. Nivel 2. Destroy Highway. El escenario está ambientado en una carretera abandonada, vista desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Afortunadamente para el jugador, no existen restricciones de tiempo, pero debido a que los enemigos siempre están en movimiento y armados, además de que las estaciones enemigas se encuentran repartidas por todo el escenario, el jugador terminará moviéndose constantemente. En este nivel, los enemigos que debemos vencer son los defensores de los domos llamados Dome Defender. Son unidades de francotiradores que se esconden dentro de una cúpula blindada impenetrable, desde la que disparan al jugador. 5 de ellos están distribuidos en lugares estratégicos a lo largo del mapa. Deberás encontrarlos y destruirlos a cada uno. El jefe final del nivel es Bosco Spider, un enorme robot con forma de araña armada con 6 cañones redondos, uno montado al final de cada una de sus 6 patas, y también viene con una pistola de rayos láser móvil unida a modo de cola. Se encuentra al final de la autopista destruida y al igual que con el resto del nivel,
se lucha en el modo de vista aérea. Su punto débil es un gran núcleo rojo ubicado en su frente. Nivel 3. Factory Zone. Es una antigua zona industrial que ha sido tomada por las fuerzas alienígenas. El jugador debe escalar para alcanzar niveles más altos. La Factory Zone está dividida en varias secciones, donde Bill y Lance deben navegar por diferentes estructuras llenas de pendientes, secciones faltantes y andamios elevados. El primer subjefe de este nivel es Tri-Transforming Wall Walker. Es una cápsula mecánica de forma ovalada, con puntas de metal que sobresalen y presentan un eje de metal largo que gira a su alrededor. Pueden extender un gran taladro fuera de su cuerpo con el que puede atacar a los enemigos. En el lado opuesto tiene un núcleo rojo que actúa como su punto débil, siendo su primera forma presentada en el nivel. Este subjefe aparece antes de comenzar la escalada del nivel y nos seguirá a lo largo de la escalada cambiando su segunda y tercera forma. La segunda forma se presenta extendiendo dos patas mecánicas largas de su cuerpo y uniéndolas a la pared, logrando encerrar al jugador dentro de ellas. Luego comenzará a ascender lentamente caminando hacia la pared mientras lanza pares de misiles al jugador. El subjefe no puede ser dañado durante esta fase, pero todo cambia cuando se presente en su tercera y última forma. Esto ocurre cuando llegue a una cierta sección de la pared. La cápsula unirá sus patas a dos segmentos sueltos y los sacará, revelando dos barandillas llenas de púas. Luego comenzará a usar estas vigas retráctiles para lanzarse hacia la pared mientras ataca con un par de taladros. Su núcleo se abrirá periódicamente a medida que se empuja hacia la pared, que es solo en este momento cuando el robot puede resultar dañado. El siguiente subjefe nos aparecerá al terminar la escalada. Su nombre es Guard Base. Es un portaaviones fuertemente armado que despliega interminables tropas de unidades Guard. Una vez que lo eliminemos, emprenderemos un recorrido que nos llevará con el último subjefe de la misión, los robots hermanos Kenny 1 y 2. Uno es de color rojo, mientras que el otro es azul. Ambos robots saltan y atacan al jugador con disparos. También pueden colgarse del techo y las paredes. Después de sufrir suficiente daño, la parte inferior de su cuerpo se rompe y el torso restante corre frenéticamente y salta hasta que se destruye. Una vez eliminados, nos tocará pelear con el jefe final del nivel, que lleva por nombre Big Fuzz, la gran pelusa. Vaya nombre para un gigante de estas dimensiones. Es un robot gigantesco con forma de esqueleto que fue programado para proteger las fábricas ocupadas por los invasores alienígenas. Su principal forma de ataque es respirar una corriente continua de fuego, aunque también puede disparar rayos láser de rastreo desde sus ojos y desplegar varias bombas cronometradas a la vez. Este jefe hace su entrada forzando la apertura de una gran puerta de metal en el fondo y luego procede a atacar al jugador. Estas puertas terminan cerrándose violentamente y decapitándolo al final de la batalla. Nivel 4, Air Battle. Es una emocionante misión de persecución en motocicletas, donde viajaremos a través de una carretera en medio del desierto que nos llevará hasta el enemigo en una aventura que terminaremos en los cielos. El subjefe del nivel se llama Rocket Ninja Sasaki. Es un androide ninja muy ágil que puede volar a gran velocidad usando un cohete en su espalda. Está equipado con un gancho extensible que usa para engancharse a los objetos y tirarse hacia ellos. También lleva una katana en la espalda con la que corta a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Cada vez que lo hace, también lanza un shuriken que viaja a una cierta distancia y luego regresará arqueándose hacia arriba. El jefe final de esta misión es Anticontra Battleship Rodríguez. Es una gran nave enemiga que está armada con cañones láser, torpedos y otras armas poderosas. Para derrotar a esta nave, los jugadores deben apuntar a sus cañones mientras evitan sus ataques. Todo el acorazado explotará una vez que se destruye el núcleo, y cuando el humo se asiente, se revelará que los héroes están sanos y salvos, rescatados por el helicóptero. Nivel 5, de Sheer Cliff. Este escenario está ambientado en un desierto y tiene una perspectiva de arriba hacia abajo, la misma que se utiliza en el nivel 2. El jugador debe buscar y destruir 5 generadores Ogi para despejar el área y así obtener acceso para enfrentarse al jefe de esta etapa. Los enemigos atacarán desde todas las direcciones y algunos de ellos incluso pueden disparar a distancia. Sacar los generadores puede llevar tiempo, ya que son duraderos, y los enemigos que los defienden dispararán balas rápidas contra el jugador. Este deberá ser muy cuidadoso, ya que el escenario cuenta con puntos de arenas movedizas, puentes donde puede caerse al vacío y topes colocados a lo largo del escenario. Como lo mencioné anteriormente,
anteriormente. Los Ogis son criaturas alienígenas gigantes parecidas a hormigas, que se reproducen sin cesar a partir de generadores ubicados en Sheer Clef. Hay dos variantes, verdes y rojas. Este último es el único tipo que se genera a partir de generadores y es capaz de arrojar bolas de fuego para el combate a distancia. También se pueden encontrar individuos solitarios explorando el terreno lejos de sus nidos. Destruir los 5 generadores de donde provienen los Ogis es en realidad el objetivo principal del nivel, y una vez logrado esto, el jugador procederá a luchar contra el jefe del área. El jefe final se llama Ental, o el hormiguero. Es una construcción orgánica de caparazón duro de origen alienígena, que encierra lo que parece ser un gran montículo de tejido cerebral vivo y que tiene un solo ojo grande en la parte superior que actúa como su punto débil. Al comienzo de la batalla, la trampa de arena está inmóvil y los 100 pies solo saldrán a cierta distancia para intentar alcanzar al jugador. Una vez que el ojo ha sufrido suficiente daño, la arena comenzará a moverse, arrastrando y haciendo girar al jugador, obligándolo a corregir constantemente su puntería. Durante la segunda fase de la pelea del jefe, los 100 pies saldrán completamente de la colmena y perseguirán activamente al jugador. Una vez que hayas dañado suficientemente al ojo, habrás ganado la batalla y podrás seguir al último nivel del juego. Nivel 6. Aliens Main Base. Este escenario será el último de la misión. Está ambientado en la base central de operaciones de Red Falcon. La etapa comienza con pasillos relativamente despejados, aunque con numerosos orianos deambulando que dificultarán nuestro avance. Después de avanzar por un determinado tiempo, el jugador será recibido nada más y nada menos que por nuestro primer subjefe, Emperor Demon Dragon God Java, el cual ya lo habíamos enfrentado en un juego anterior de Contra, pero en esta ocasión buscará la revancha acompañado de los orianos que se acercarán al jugador por todos lados. Después de derrotar a Java, el jugador debe viajar a través de varias plataformas llenas de waters y orianos, y así evitar caer al vacío. Luego, el jugador entrará a una pelea con diversos subjefes. El siguiente será Gomeramnos King. Es un corazón alienígena gigante que nutre los capullos esparcidos por toda la colmena de alienígenas, presumiblemente responsable no solo de engendrar crías recién nacidas, sino también de ayudar a que las funciones corporales de la colmena alienígena funcionen correctamente. Gomeranos generalmente se encuentra poco después de derrotar a Java. En realidad, es su propio corazón autosuficiente que debe ser derrotado por separado para detener toda la invasión alienígena. Una vez que el corazón se pone fuera de servicio, la operación principal del alienígena se detiene por completo debido a la caída resultante de toda la fuerza laboral alienígena. Pero al avanzar un poco más, nos encontraremos con otro subjefe llamado Shadow Beast King Cub. La apariencia general de King Cub es una amalgama de varios organismos combinados en uno. Tiene 2 grandes patas de rana que usa para saltar y levantar su enorme cuerpo en el aire. Tiene la capacidad de disparar proyectiles biológicos o energéticos desde sus pies. Su cabeza superior posee un hocico similar al de un tapir y sus ojos pueden disparar rayos láser. Los colmillos y la nariz de la parte superior de la cabeza están directamente conectados a la cabeza principal, dando la impresión de morderla. Esta cabeza principal es el rasgo más distintivo e inquietante de King Cub, debido a su apariencia humanoide rodeada de colmillos, que en algunos casos es su único punto débil. Finalmente, presenta patas de insecto o cangrejo ermitaño que brotan debajo del rostro humano, lo que le permite correr rápidamente por el suelo cada vez que intenta embestir a sus oponentes o enterrarse a gran velocidad en la tierra. Al derrotarlo, podemos ir a luchar con el último subjefe que nos encontrará justo al escalar la pared que se encuentra antes de llegar al jefe final. Este subjefe es una criatura voladora que lleva por nombre Mera Lilian, que puede teletransportarse dentro y fuera, además de realizar golpes con su cola. Debido a la limitada maniobrabilidad por estar pegado a la pared, así como la necesidad de luchar contra la criatura en su propio territorio y con una posición ventajosa, la lucha contra Mera Lilian puede volverse bastante estresante, que solo empeora en configuraciones de mayor dificultad debido a la mayor velocidad de sus ataques y una mayor resistencia. Cuando lo eliminemos, al fin podremos enfrentar al jefe final de la misión, Emperor Demon Gava. En primer plano veremos a Gava arrastrándose hacia abajo desde el techo cuando los héroes llegan a su guarida. En su forma inicial, ataca extendiendo sus 2 extremidades con forma de serpiente, y cuando se retrae temporalmente hacia el techo, los zarcillos arrojan 3 proyectiles y grandes larvas alienígenas flotantes. Después de sufrir suficiente daño, todo el cuerpo de Gava comenzará a explotar hasta que todo su cuerpo desaparezca, dejando solo su cerebro, que es conocido como Zero. Este es sensible y puede flotar, y presenta un ojo en su centro. Este es el comienzo de la segunda fase de la batalla. El cerebro comenzará a girar 8 esferas diferentes alrededor de sí mismo, cada una de las cuales representa un ataque que es capaz de realizar.
Disparar una de estas esferas desencadenará un ataque asociado a ella. Algunos de estos ataques presentan muy poco peligro, mientras que otros son increíblemente difíciles de maniobrar y esquivar. Entonces, el principal desafío proviene de tener que apuntar a las esferas que giran rápidamente para golpear y desencadenar un ataque deseado que no solo favorece la supervivencia de los héroes, sino que también deja el cerebro abierto al mayor daño posible. Cuando el cerebro de Gaba finalmente sea derrotado, se volverá de un color púrpura opaco y caerá al suelo. Luego, los héroes son recogidos por su helicóptero, que se ha infiltrado en la colmena debilitada desde arriba. Pararemos en este punto para decirles que existen dos finales alternativos. Si al iniciar el juego lo hiciste en modo normal, el cerebro explotará y aquí se terminará la misión, por lo que te perderás la última pelea con el cerebro y no podrás mirar el final completo. Te dejo la secuencia completa. Estás mejorando, pero esta guerra alienígena solo se vuelve más difícil. Entonces, si quieres probar completamente tus técnicas de juego, prepárate para el último desafío. Este final, la verdad, resulta un poco decepcionante la primera vez que te cruces el juego, pero ahora nos volveremos a regresar justo cuando eliminamos al cerebro y continuaremos con nuestro final en modo difícil. En esta ocasión será con 2 jugadores para que sea más interesante. Volvemos donde nos quedamos. Sin embargo, el cerebro de Gaba de repente comienza a recuperar su coloración roja. Posteriormente se encierra dentro de una armadura orgánica viviente endurecida con 4 extremidades con garras, el cual usa para escalar el pozo a gran velocidad y perseguir el helicóptero que escapa en un intento final de matar a los héroes que viajan en él, dando inicio a la tercera fase de la batalla. Infligir suficiente daño hará que Shirro explote junto con el resto de la colmena alienígena, poniendo fin al juego Alien Wars. Camino a seguir. Has conquistado el desafío de Contra más difícil hasta el momento. Tus actos heroicos han restaurado la paz en un mundo devastado por la guerra. Las fuerzas alienígenas han sido destruidas por un campeón de juegos. Sus esfuerzos no serán olvidados. Récords del juego. Contra es un juego donde muchos speedrun han tratado de colgar sus mejores récords. Actualmente el usuario que ha terminado el juego con el menor tiempo es un chileno que se hace llamar Hemsar. Su récord es de 12 minutos, 8 segundos y 566 milésimas, un tiempo extremadamente rápido. Aún así, podemos ver que existe una gran competencia, por lo que no es seguro que el récord prevalezca. Si quieres ver su récord, en la descripción te dejo el enlace. Curiosidades. Número 1. El juego presenta un chip llamado Modo 7. Se trata de una técnica de gráficos que permitió a los desarrolladores crear efectos visuales únicos y sorprendentes en la pantalla de Super Nintendo. En el juego lo podemos notar especialmente en las secuencias de conducción, en la que las perspectivas de la carretera y el terreno cambian dinámicamente mientras el jugador controla el vehículo. Además, el modo 7 fue utilizado en la fase de los niveles 2 y 5, donde se juega en la perspectiva de arriba hacia abajo. También es utilizado en algunas de las fases de desplazamiento lateral, como la fase del helicóptero, para crear una sensación de profundidad en el fondo y enemigos que se acercan o se alejan. Número 2.
En la versión original japonesa de Contra 3 de Alien Wars, los personajes principales se llaman Jimbo y Sully. Sin embargo, cuando el juego fue lanzado en América, los nombres fueron cambiados a Billy y Lance, que son los nombres de los personajes principales de los juegos anteriores de Contra. Esto se hizo para mantener la continuidad entre los juegos y para evitar confundir a los fans de la serie. Aunque los nombres se cambiaron, los personajes y su apariencia física se mantuvieron iguales en ambas versiones del juego. Este cambio de nombres es común en la localización de los juegos de Japón a América, para adaptarse mejor al mercado y a la cultura de cada región. Número 3. Tom DuBois fue el artista encargado de diseñar la icónica portada de Contra 3 de Alien Wars para la versión americana del juego. DuBois, que también ha trabajado en otras portadas de videojuegos, creó una imagen impactante que representa a los héroes Billy y Lance luchando contra una horda de alienígenas en una ciudad en ruinas. La portada de Contra 3 es particularmente interesante porque muestra una escena que no aparece en el juego en sí, lo que demuestra la creatividad del artista y su habilidad para capturar la esencia del juego en una sola imagen. Además, la portada ha sido aclamada por su estilo artístico y su uso vibrante de colores. Es importante destacar que la portada de Contra 3 también ha tenido diferentes versiones en otras regiones. Por ejemplo, en la versión japonesa, la portada muestra una imagen más tradicional de los héroes blandiendo armas en un fondo negro. Número 4. En la versión japonesa de Contra 3 de Alien Wars, existe un truco conocido que permite a los jugadores obtener 30 vidas adicionales al ingresar una secuencia de botones en la pantalla del título del juego. La secuencia de botones es la siguiente: abajo, derecha, abajo, derecha, start. Sin embargo, en la versión americana del juego, ese truco se eliminó para mantener la experiencia del juego equilibrada y evitar que los jugadores obtengan una ventaja injusta. Los desarrolladores querían que los jugadores experimentaran el juego tal como lo habían diseñado. Por lo tanto, optaron por eliminar esta característica. Número 5. En la versión de Game Boy Advance de Contra 3 de Alien Wars, conocida como Contra Advance de Alien Wars X, hubo cambios en los niveles en comparación con la versión original de Super Nintendo. Los niveles que se modificaron fueron el nivel 2 y el nivel 5, ambos con perspectiva de vista de arriba hacia abajo. Estos niveles se rediseñaron para adaptarse a las limitaciones gráficas de la consola portátil y se les dio una nueva apariencia y desafío. Conclusión. Contra 3 de Alien Wars es un clásico de la era de los 16 bits de acción de Super Nintendo, que sigue siendo emocionante y desafiante hasta el día de hoy. Su jugabilidad sólida, la variedad de armas y el uso del modo 7 para crear efectos visuales impresionantes son solo algunas de las razones por las que este juego ha mantenido su relevancia en el mundo de los videojuegos. Y así concluimos este video de Create Games. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro contenido y les agradecemos por haberse quedado hasta el final. Si quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de nuestras actualizaciones. Recuerden que en Create Games nos encanta hablar sobre videojuegos, además que estamos siempre dispuestos a escuchar sus comentarios y sugerencias, así que no duden en dejarnos un mensaje en la caja de comentarios. Hasta la próxima.